Soy la licenciada Lilian Guzmán, profesora de Química de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad el tema a tratar son los hidrocarburos insaturados, alquenos y alquinos, que corresponden a la semana 17 de nuestro curso. Los alquenos son hidrocarburos con al menos un doble enlace carbono-carbono. También son llamados olefinas, que procede de olefiante, gas formador de aceite, porque estos tienen una apariencia aceitosa. Su representación general es un carbono con un doble enlace con otro carbono. Entonces, cada carbono tiene 4 enlaces de la siguiente manera. 2 aquí con el carbono vecino, otro aquí, hacen 4. Y este tiene 2, y este 3, y este 4. La fórmula general es CnH2n. Los alquenos tienen 2 hidrógenos menos que el alcano correspondiente por el doble enlace carbono-carbono. Tipo de hibridación de los alquenos. En los alquenos, en esos carbonos que forman el doble enlace carbono-carbono, vamos a encontrar hibridación del tipo sp2. Van a haber 3 orbitales híbridos sp2 y un orbital p, que es un orbital puro, que no está híbrido. Entonces, los enlaces presentes van a ser un enlace sigma y un enlace pi. El ángulo será de 120 grados y la geometría trigonal. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros habíamos visto que un electrón del nivel 2 subnivel S migraba al subnivel P, siempre del nivel 2, y ocupaba uno de los orbitales del subnivel P. Y entonces ocurría la hibridación. En el caso de los alquenos van a haber 3 orbitales que son híbridos, sp2, y uno va a quedar puro. Entonces, aquí tenemos a los 2 carbonos que forman el doble enlace carbono-carbono. Los orbitales p, los que son puros, se traslapan para formar el enlace pi, que sería este de aquí arriba. Y los orbitales híbridos sp2 se traslapan para formar el enlace sigma, que sería esto. Entonces, como hay 2 enlaces, el de arriba es el pi y el de abajo va a ser el enlace sigma. Los alquenos desempeñan papeles importantes. Por ejemplo, el doble enlace es muy común a nivel molecular de la vida, en particular en los lípidos, que son las grasas y los aceites. La sustancia responsable de la maduración del fruto es el eteno, en su nombre UICPA, y etileno, su nombre común, miembro más pequeño de la familia. Entonces, los bananos se maduran por el eteno, igual que los tomates. Muchos de los sabores y aromas generados por ciertas plantas pertenecen a la familia de los alquenos. Por ejemplo, el citronelol, que es uno de los componentes del aroma de las rosas y del geranio, por ejemplo, es un alqueno. El limoneno es uno de los componentes que le dan el aroma característico a los cítricos. Y el eucalipto contiene también un compuesto que es la betafelandrena, que tiene dobles enlaces en su estructura. Entonces se considera un alqueno. Nomenclatura. En la nomenclatura común, los nombres de los alquenos tienen la terminación -ileno. Vamos a encontrar alquenos a partir de 2 átomos de carbono, que sería esta estructura. Su nombre común es etileno. El de 3 átomos de carbono se llama propileno. De 4 vamos a encontrar 3 isómeros. Este primer compuesto, que tiene el doble enlace aquí, se llama alfa-butileno. El compuesto que tiene el doble enlace en el centro de la cadena se llama beta-butileno. Y esta estructura que vemos aquí vemos un iso. Entonces, este se llama isobutileno. Entonces, para designar el alfa y beta, este será el carbono alfa y este será el beta. Este será el carbono alfa, este será el beta. Entonces, el doble enlace estará entre beta y gamma. Nomenclatura UICPA.
Las reglas WICPA para los alcanos sufren las siguientes modificaciones cuando se aplican a los alquenos. Primero, hay que identificar la cadena de carbonos que contiene el doble enlace carbono-carbono. La cadena más larga determina el hidrocarburo básico. 2. El nombre del hidrocarburo básico se modifica sustituyendo el sufijo ano de los alcanos por la terminación eno. La terminación eno indica que la molécula es un alqueno. 3. Numerar el hidrocarburo básico desde el extremo de la cadena que dé el número más pequeño al carbono que contenga el doble enlace. Entonces, en WICPA, el de 2 átomos de carbono será eteno. El de 3 será propeno. A partir de 4 átomos de carbono tendremos que indicar la posición del doble enlace. Y en este ejemplo, el doble enlace está entre el carbono 1 y 2. Entonces mencionamos el número más pequeño de los carbonos. Entonces va a ser 1-buteno. En este caso, 1-penteno, 1-hexeno, 1-hepteno, 1-octeno, 1-noneno y 1-deceno. Ejemplos. Démosle nombre WICPA a la siguiente estructura. Lo primero que tengo que hacer es revisar la estructura y observo que hay un doble enlace carbono-carbono en esta posición. Entonces se trata de un alqueno, entonces debo seguir las reglas para darle nombre a los alquenos. Y la primera es buscar la cadena más larga de átomos de carbono que contenga a los carbonos que forman el doble enlace, que son estos dos. Entonces, si yo numero o busco la cadena más larga, que sea la horizontal, por ejemplo, será de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Busquemos otra opción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Hay 2 de 7. Revisemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, tengo dos opciones de 7. Cuando tengo dos cadenas del mismo número de átomos de carbono, debo de elegir la que tenga mayor número de ramificaciones. Y si yo elijo la horizontal, tengo una ramificación o sustituyente aquí y otra aquí, tengo dos. Si yo tomo esta otra cadena quebrada, o sea, hacia abajo, también tengo dos sustituyentes o ramificaciones, que son estos dos. Entonces, la diferencia sería seguir recta la cadena o bajar a este carbono, pero solo es un carbono la diferencia. Entonces, cualquiera de las dos opciones es la correcta. Entonces, ya tenemos la cadena más larga de átomos de carbono, la cual voy a señalar en esta otra estructura. Entonces, esa es mi cadena más larga. El siguiente paso es numerar la cadena de manera que a los carbonos que forman el doble enlace carbono-carbono, que son estos dos, les corresponda la numeración más pequeña. Entonces, si yo numero de derecha a izquierda, sería 1, 2, 3, 4. El número 4 le correspondería al primer carbono y al segundo el 5. Si yo numero de izquierda a derecha, sería 1, 2, 3. Le tocaría al primer carbono y 4. El doble enlace está entre 3 y 4. Esa es la numeración más pequeña, entonces debo numerar de izquierda a derecha. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora ya tengo ubicada el número que corresponde a los carbonos que forman el doble enlace carbono-carbono. El siguiente paso es identificar a los sustituyentes o a las ramificaciones. Entonces tengo aquí en el carbono 4 tengo un etil y en el carbono 6 tengo un metil. Entonces, la cadena más larga de átomos de carbono que contiene a los carbonos que forman el doble enlace es de 7, entonces corresponde a un hepteno. Los sustituyentes y la posición del doble enlace carbono-carbono la tengo que tener presente. Entonces, el doble enlace está entre el carbono 3 y el carbono 4. Voy a mencionar al de menor numeración, o sea, el 3. Entre 3 y 4 menciono el 3. Entonces voy a poner que en el carbono 3 está el doble enlace para tenerlo presente a la hora de armar el nombre.
Ahora, los sustituyentes estarán en carbono 4 un etil y en carbono 6 un metil. Ahora ya puedo proceder a escribir el nombre de esta estructura. Entonces, los sustituyentes los mencionaré en orden alfabético. Entonces tengo E de etil y M de metil. Primero mencionaré al etil, entonces será 4 etil 6 metil 3, que es la posición del doble enlace, hepteno. La posición, el número 3 es la posición del doble enlace carbono-carbono entre 3 y 4. Nombremos la siguiente estructura. Lo primero que tengo que ver es que hay un doble enlace carbono-carbono, entonces es un alqueno. Debo seguir las reglas para nombrar a los alquenos. Y la primera regla es buscar la cadena más larga o identificar la cadena más larga que contenga el doble enlace carbono-carbono. Entonces, veamos. Puede ser de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5. Si sigo la horizontal, si empiezo aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Ambas cadenas tienen 5 carbonos. Yo puedo elegir cualquiera de las dos porque es este carbono donde o se sigue recto o se quiebra la cadena, pero solo es un carbono. Entonces puedo elegir cualquiera de las dos cadenas. Entonces vamos a tener aquí la estructura para tener presente cómo era la estructura. Entonces ahora vamos a elegir la cadena más larga, que sería esta, la que yo elegí, la recta, horizontal y recta. Entonces ahora debo numerar la cadena de manera que a los carbonos que forman el doble enlace, o sea, este y este, les toque la numeración más pequeña. Entonces, si yo numero de izquierda a derecha, sería 1, 2, 3 y 4. Entre 3 y 4, ahí está el doble enlace. Si numero de derecha a izquierda, le correspondería 1, 2 y 3. Le correspondería el 2 al doble enlace. Entonces, debo numerar de derecha a izquierda, de esta manera. Bueno, ahora ya sé la posición del doble enlace y voy a identificar al sustituyente, que en este caso es un metil. Entonces, la cadena es de 5 átomos de carbono con un doble enlace. Entonces, el nombre de esto sería el penteno. Ese es mi alqueno básico. Ahora vamos a identificar el sustituyente y el sustituyente es un metil que está en posición 4. Entonces ya voy a darle nombre a la estructura. Solo hay un sustituyente, lo tengo que mencionar primero. Entonces será 4 metil y la posición del doble enlace es 2 penteno. Veamos ahora esta estructura. Debo primero dar una vista general y encuentro que hay un doble enlace carbono-carbono. Entonces es un alqueno. Entonces busco la cadena más larga que contenga el doble enlace carbono-carbono. Entonces veamos la horizontal como primera opción. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 así, aquí. 1, 2, 3, 4. Es chiquitita. 1, 2, 3, 4 y 5. La cadena más larga es de 6. Entonces voy a poner aquí la estructura más grande. Y vamos a elegir esta como la cadena más larga. Bien, entonces ahora tengo que numerarla, pero debo numerar de manera que a los carbonos que forman el doble enlace carbono-carbono le toque la numeración más pequeña. Entonces, si yo numero de izquierda a derecha, será 1, 2, 3 y 4. Entre 3 y 4 encuentro el doble enlace carbono-carbono. Si numero de derecha a izquierda, será 1, 2, 3 y 4. Entonces, si numero de izquierda a derecha, le toca 3 y 4. Si numero de derecha a izquierda, le toca 3 y 4. Como da lo mismo para el doble enlace, entonces seguiré la regla que dice que si da lo mismo para el doble enlace, debo buscar darle la numeración más pequeña a los sustituyentes. Entonces, si yo numero de izquierda a derecha,
el primer sustituyente aparece en 1, 2 y 3. Si numero de derecha a izquierda, tendré 1, 2 y 3. Entonces, debo numerar de derecha a izquierda, porque así, para el doble enlace da igual, pero para los sustituyentes tendré la numeración más pequeña. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, entonces ahora identifico los sustituyentes. Yo ya sé que el doble enlace está entre el carbono 3 y 4. Ahora, los sustituyentes serán los siguientes. Tengo un cloro, tengo un metil y tengo un metil. Entonces, mi cadena o mi hidrocarburo base será una cadena de 6 átomos de carbono con un doble enlace. Entonces, es un alqueno. Mi hidrocarburo base será entonces un hexeno y es en la posición 3. Entonces, será el 3-hexeno. Ahora identifico los sustituyentes. Entonces, tengo en el carbono 2 un cloro, en el carbono 3 un metil y en el carbono 4 un metil. Debo de ordenar estos sustituyentes en orden alfabético para mencionarlos a la hora de armar el nombre. Entonces, tengo que empezar con el cloro. Entonces, se va a llamar 2-cloro, 3,4 dimetil, 3-hexeno. Veamos esta otra estructura. Entonces, lo primero que hago es revisar. Veo la estructura y aquí hay un doble enlace carbono-carbono. Es un alqueno, debo seguir las reglas de los alquenos. Entonces, buscar la cadena más larga que contenga el carbono, a los carbonos que forman el doble enlace carbono-carbono. Entonces, puede ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. La horizontal es la cadena más larga. Entonces, vamos a tener ahí la estructura y esta es la cadena más larga. Bueno, entonces ahora debo numerar de manera que a esos carbonos que forman el doble enlace carbono-carbono les toque la numeración más pequeña. Y creo que es bastante obvio que debo empezar a numerar de derecha a izquierda porque está más del lado derecho. Los carbonos están en el primer carbono, ya el doble enlace. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno. Entonces ya sé que tengo una cadena de 5 con un doble enlace. Ahora los sustituyentes. Aquí tengo un metil, un etil y aquí un metil. Entonces ahora mi hidrocarburo base será un penteno, que el doble enlace está en el 1. Entonces será 1-penteno. Ahora los sustituyentes van a ser en el 2 un etil, en el 3 un metil. Ahora armo el nombre y el nombre quedaría, mencionando estos en orden alfabético, 2-etil, 3-metil, 1-penteno. Ahora vamos a dibujar la estructura a partir del nombre de un alqueno. Entonces, el nombre es 2,3 dimetil 2-buteno. Igual que hicimos en los alcanos, nos vamos al final del nombre y esa es nuestra cadena más larga, que es nuestro hidrocarburo base. Entonces dice buteno, 2-buteno. Entonces una cadena de 4 átomos de carbono. Entonces dibujamos los 4 átomos de carbono. Numeramos la cadena. No importa de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, eso no es importante, pero vamos a numerarla en esta posición. Y dice que entre el 2 y el 3 está el doble enlace carbono-carbono, entonces lo dibujo. Ahora dice que en el carbono 2 y en el 3 hay, dice, dimetil, 2,3 dimetil, hay grupos metil. Entonces aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Qué nos queda para terminar nuestra estructura? Es colocarle los hidrógenos. El carbono 1 solo tiene un enlace, le faltan 3 hidrógenos. Al carbono 2 no le falta ninguno porque ya tiene 2 aquí, 1 abajo y 1 con el carbono 1, no le falta ninguno. Al carbono 3 tampoco y al carbono 4 le faltan 3. Y está lista nuestra estructura. Dibujemos la estructura para este compuesto. Se llama 5-etil, 4-metil, 1-hepteno. Entonces, nos vamos al final del nombre y dice hepteno. Entonces, son una cadena de 7 átomos de carbono.
Entonces dibujamos nuestra cadena de 7 átomos de carbono. La numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego vemos que aquí dice 1 hepteno. Quiere decir que entre el carbono 1 y 2, en esta posición tenemos que colocar el doble enlace o encontramos el doble enlace. Entonces lo ponemos. Ahora dice que en el carbono 4 hay un metil, o sea que en este hay un metil, coloquémosle su metil. Que en el 5 hay un etil, coloquémosle su etil. Ahora, ¿qué nos queda? Colocar los hidrógenos. Entonces, el carbono 1 ya tiene 2 enlaces, solo le faltan 2 hidrógenos. Al carbono 2 le falta solo un hidrógeno. Al carbono 3, 2 hidrógenos. Al carbono 4 le falta un hidrógeno. Al carbono 5 le falta un hidrógeno. Al carbono 6 le faltan 2 hidrógenos. Y al carbono 7 le faltan 3 hidrógenos. Ya tenemos nuestra estructura. Para el 5-etil, 4-metil, 1-hepteno. Alquenos con más de un doble enlace. Vamos a encontrar moléculas en donde hay 2 o más dobles enlaces. Entonces, a estos compuestos que son alquenos con más de 2 dobles enlaces, vamos a poderlos clasificar como conjugados, aislados o acumulados. Y todo depende de la posición de los dobles enlaces. Un alqueno conjugado va a ser aquel que tengo un doble enlace, en el siguiente par de carbonos hay un simple y luego un doble. El aislado va a ser donde encuentro un doble enlace, más de 2 carbonos que no tengan enlace doble, o sea que simple, simple y un doble, eso sería un aislado. O un doble, varios simples y un doble, ese sería un aislado. Y acumulado es cuando en carbonos vecinos encontramos a los dobles enlaces. Los sufijos di, tri, tetra, etc. se agregan al nombre y la numeración de cada enlace se especifica por el número apropiado. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es clasificar al alqueno y darle un nombre, darle su nombre. Entonces, vemos esta estructura y tenemos doble, simple, doble. Eso sería un alqueno conjugado. Y el nombre sería 1, 2, 3 y 4. Entonces lo tengo en 1 y 3 el doble enlace. Y cuento de derecha a izquierda, 1, 2, 3 y 4. Da igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces sería la posición de los dobles enlaces sería 1 y 3. Entonces el nombre sería 1,3 butadieno. El siguiente alqueno tengo doble, simple, simple, doble. Este sería un aislado. Y su nombre sería, veamos, 1, 2, 3, 4 y 5. En 1 y 4 encuentro el doble enlace. Sin número de derecha a izquierda sería 1, 2, 3 y 4. Da igual en este caso numerar de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, el nombre sería, está en 1 y 4, sería 1,4 pentadieno. En la siguiente estructura tenemos una cadena de 3 átomos de carbono con 2 dobles enlaces, pero están en carbonos vecinos. Esto sería un alqueno acumulado. Y el nombre para esta estructura sería, está en 1 y 2 el doble enlace. Y cuento aquí 1 y 2. Entonces sería 1,2 propadieno. Ahora veamos la última estructura. Tengo una cadena de 4 carbonos con 2 ramificaciones. Entonces, veamos. Hay doble, simple, doble. Este es un conjugado. Ahora, nombrémoslo. 1, 2, 3 y 4. En 1 y 3 están el doble enlace. Contemos del otro extremo. 1, 2 y 3 y 4. Entonces, da lo mismo la numeración. En el carbono, si numero de izquierda a derecha, en el carbono 2 tengo un metil y en el 3 tengo un metil. Entonces, el nombre para esta estructura sería 2,3 dimetil
1,3 butadieno. Vamos a platicar de los trienos, que son alquenos en donde hay moléculas, donde hay 3 dobles enlaces. Veamos un ejemplo. Dice, ¿cuál es el nombre Wicca para el siguiente compuesto? Y tengo una cadena de átomos de carbono, una cadena lineal, pero hay 1, 2, 3 dobles enlaces. Entonces, como es una cadena lineal, lo único que tengo que hacer ahora es numerarla de manera que a esos dobles enlaces les toque la numeración más pequeña. Entonces, si yo numero de derecha a izquierda, tendré 1, 2. Encuentro el primer doble enlace. Si numero de izquierda a derecha, 1, 2 y 3. Debo numerar de derecha a izquierda. De esta manera. Ahora ya tengo ubicados que en el carbono 2 y 3, entre estos está el doble enlace. Entre 4 y 5 está el doble enlace. Entre 5 y 7, entre 6 y 7 está el otro doble enlace. Entonces será en 2, en 4 y en 6. Entonces el nombre para esta estructura será 2,4,6 nonatrieno. Trieno, 3 dobles enlaces. Alquenos simétricos y asimétricos. Van a ser alquenos simétricos cuando hay sustituyentes iguales en los carbonos del doble enlace. Ejemplo, aquí tengo los dos carbonos del doble enlace. Entonces, el de la izquierda tiene un metil y el de la derecha tiene un metil. Entonces, este será un alqueno simétrico. Veamos el otro ejemplo. Tengo un carbono, un doble enlace y un carbono. El carbono de la izquierda tiene dos grupos metil y el de la derecha tiene dos grupos metil. Entonces, este es un alqueno simétrico. También lo podemos ver de la siguiente manera. Si yo trazo una línea imaginaria, aquí pues sí la tenemos que ver, y el lado izquierdo es exactamente igual al lado derecho. Entonces, esto es un alqueno simétrico. Veamos la otra estructura. Si ponemos una línea, ambos lados son iguales. Entonces, esa es otra manera de ver si es simétrico o no. Los alquenos asimétricos son aquellos en donde los dos carbonos que forman el doble enlace contienen números desiguales de hidrógenos, por ejemplo. Entonces, veamos el primer ejemplo. Estos son los carbonos que forman el doble enlace. El de la izquierda tiene 2 hidrógenos y el de la derecha tiene 1. Veamos el siguiente ejemplo. El de la izquierda tiene dos grupos metil, no tiene hidrógenos, y el de la derecha tiene un hidrógeno. Entonces, este sería asimétrico, pero podemos usar también lo de trazar una línea. Aquí pues sí la voy a poner, pero puede ser una línea imaginaria. Y veo el lado izquierdo es diferente al lado derecho, entonces es asimétrico. Veamos el otro ejemplo. El lado izquierdo es diferente este lado es diferente al lado derecho. Entonces, eso es un alqueno asimétrico. También vamos a encontrar otros reactivos que no sean alquenos, que sean simétricos y asimétricos. Simétricos van a ser los elementos diatómicos, por ejemplo, el hidrógeno 2, el cloro 2, el bromo 2, el yodo 2, porque estos están formados por dos átomos iguales. Entonces vean, dos hidrógenos, dos cloros, dos bromos y dos yodos. Pero también hay reactivos que son asimétricos, como el agua, por ejemplo, porque el agua cuando se ioniza se separa en H y OH. Entonces, son dos cosas diferentes. Un H y un OH no es igual. El ácido clorhídrico se separa en H y en cloro. Y el ácido sulfúrico, en el caso de los alquenos, va a separarse en un ion hidrógeno y en el OSO3H. Propiedades físicas de los alquenos. Los alquenos son muy similares a los alcanos correspondientes en las propiedades físicas. De 2 a 4 carbonos son gases, de 5 a 18 carbonos son líquidos, de 18 en adelante son sólidos. Los alquenos son insolubles en agua, solubles en disolventes orgánicos. Los alquenos son menos densos que el agua, igual que los alcanos. El punto de ebullición y fusión aumenta al aumentar el número de carbonos presentes en la cadena. Las ramificaciones disminuyen el punto de ebullición.
propiedades químicas. Los alquenos, por tener ese doble enlace carbono-carbono, son muy reactivos y van a presentar varias reacciones químicas. Van a presentar reacciones de adición, como por ejemplo adición de agua, que es una hidratación, unhidrogenación, halogenación y adición de ácido sulfúrico. También van a presentar reacciones de oxidación cuando reaccionan con el permanganato de potasio, que se oxidan y que a esta reacción se le denomina el test de Bayer. Veamos la adición de agua, que es una hidratación. Cuando nosotros le ponemos agua a algo, lo que estamos haciendo es hidratándolo. Entonces, cuando se hidrata un alqueno, se forma un alcohol. Es necesario que se agregue ácido sulfúrico para que haya un medio ácido y se lleve a cabo la reacción. Entonces, veamos la representación general de la reacción de adición o la hidratación de un alqueno. Entonces, tengo el alqueno cualquiera de los alquenos, agua, que recuérdense que se separa en iones H más y OH, medio ácido. ¿Y qué ocurre? El doble enlace carbono-carbono se rompe y cada carbono queda en la posibilidad de formar un nuevo enlace. Y entonces lo que va a ocurrir es que el hidrógeno del agua, un hidrógeno del agua, se adiciona a uno de los carbonos y el OH al otro. Y entonces se forma un alcohol. Veamos el ejemplo. Si tengo el eteno más agua en medio ácido, se rompe el doble enlace. Vean, ya no está el doble enlace. Y lo que va a ocurrir es que el hidrógeno se va a unir a uno de los carbonos y el OH al otro. Y entonces se forma el alcohol etílico o el etanol. Como el agua es asimétrica, en el caso anterior, pues el alqueno era simétrico, pero cuando tenemos que el alqueno es asimétrico y estamos usando un reactivo asimétrico, debemos de seguir la regla de Markovnikov, que dice, cuando un reactivo asimétrico se adiciona a un alqueno asimétrico, el hidrógeno se adiciona al carbono con más hidrógenos. Entonces, si tengo este caso, que tengo el 1-propeno más agua en medio ácido, entonces se rompe el doble enlace carbono-carbono y tengo que colocar, veamos, ya no lo tengo aquí, entonces a este carbono le falta hacer un enlace y a este también le falta hacer un enlace. Pero como este es asimétrico, vean, si yo trazo una línea imaginaria aquí, de este lado tengo una cadena de 2 carbonos y de este lado un solo carbono, esto es asimétrico, entonces, y el agua es asimétrica, entonces el hidrógeno del agua se irá con el carbono que tenga más hidrógenos. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo aquí? 1 y aquí tengo 2. A este carbono irá el hidrógeno y al otro carbono el OH. Entonces ocurrirá esto. Aquí se va el hidrógeno y aquí se va el OH. Y ya formamos el alcohol. Veamos el siguiente alqueno cuando lo ponemos a reaccionar con agua en medio ácido, con ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Veamos, primero tenemos que ver que el alqueno sea asimétrico o simétrico o asimétrico. Entonces, si trazo una línea imaginaria aquí, este lado no es igual a este, entonces esto es asimétrico. Y el agua es asimétrica, debo seguir la regla de Markovnikov. Entonces, al romperse el doble enlace o al desaparecer el doble enlace, este carbono está en posibilidad de adquirir formar un nuevo enlace. Y formar un nuevo enlace, que algo se adicione para formar sus 4 enlaces. Entonces, como es agua, el hidrógeno se irá con el carbono que tenga más hidrógenos. Este tiene 1 y este no tiene ninguno. Entonces, se formará lo siguiente. El hidrógeno se irá con el carbono que tiene más hidrógenos y el OH con el otro carbono. Y ya tenemos la formación del alcohol. Veamos otro ejercicio. Vemos esta reacción donde tengo un alqueno, pero en este caso el alqueno es simétrico.
Entonces, no importa, como es simétrico, no importa con cuál de los carbonos que forman el doble enlace se ve el hidrógeno y con quién se ve el OH, porque es simétrico. Entonces, ambos carbonos que forman el doble enlace tienen el mismo número de hidrógenos. Entonces, ocurrirá lo siguiente. No importa a cuál de los dos le ponga el hidrógeno y a cuál le ponga el OH. Adición de ácido sulfúrico. Los alquenos adicionan ácido sulfúrico en el doble enlace y forman sulfatos ácidos de alquilo. Ejemplo, cualquier alqueno más ácido sulfúrico, lo que ocurrirá será lo siguiente. El doble enlace se rompe y cada carbono queda en posibilidad de adicionar algo más para completar sus 4 enlaces. Entonces, a uno de los hidrógenos del doble enlace se adiciona el hidrógeno y al otro el OSO3H. Y este es el sulfato ácido de alquilo. Veamos el ejemplo. Si tengo el 2-buteno más ácido sulfúrico, el doble enlace se rompe a uno de los carbonos, como este es simétrico el alqueno, a uno de los hidrógenos se va a adicionar el hidrógeno y al otro el OSO3H. Y se forma esto que es el sulfato ácido de alquilo. Hagamos el siguiente ejercicio. Escriba la adición de ácido sulfúrico al 2-metil-1-penteno. Entonces aquí tenemos la estructura del 2-metil-1-penteno. Ahora vamos a adicionarle ácido sulfúrico. Entonces, veamos. El alqueno es asimétrico. El reactivo es asimétrico. Entonces debo seguir la regla de Markovnikov que dice que el hidrógeno se unirá al carbono que tiene más hidrógenos. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Este tiene 2 y este no tiene. Aquí se adicionaría el hidrógeno y aquí el OSO3H. Entonces, veamos, me quedaría de la siguiente manera y ya tengo el sulfato ácido de alquilo. Hidrogenación. Esta es otra reacción que van a llevar a cabo los alquenos. Cuando se hidrogena un alqueno se forma el alcano correspondiente. Es necesario usar como catalizador platino, níquel o paladio. Cualquiera de los tres va a funcionar. Entonces, aquí, como está la representación general, están los tres, pero nos pueden poner uno solo y ese es suficiente para llevar a cabo la reacción. Entonces, tengo cualquiera de los alquenos más hidrógeno 2 en presencia de cualquiera de los tres catalizadores, que puede ser platino, puede ser níquel, puede ser paladio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El doble enlace se va a romper y se va a adicionar a cada uno de los carbonos un hidrógeno. Y se formará entonces el alcano correspondiente. Entonces, veamos. Tengo el eteno más hidrógeno en presencia de platino, paladio o níquel, cualquiera de los tres, que va a pasar. Se rompe el doble enlace y se adiciona un hidrógeno a cada uno de los carbonos y se forma el etano. Reacción de halogenación es la adición de cloro, bromo a un alqueno. Con la molécula de yodo la reacción es muy lenta. Los halógenos se adicionan a los carbonos que forman el doble enlace. Entonces, tenemos un alqueno, cualquiera de los alquenos, tenemos un halógeno. En orgánica, los halógenos se les representa con una X. Y entonces, ¿qué pasa? Se rompe el doble enlace carbono-carbono y cada carbono queda en la posibilidad de formar un enlace para completar sus 4 enlaces. Entonces, a uno de los carbonos del doble enlace se adiciona un halógeno y al otro el otro halógeno. Entonces, veamos el ejemplo. Si tengo el 2-buteno más cloro, entonces veamos que aquí está el doble enlace carbono-carbono. Entonces, ese doble enlace se rompe. Aquí ya no está el doble enlace. Y vean, este carbono tiene 3 enlaces y este tiene 3 enlaces. Les falta hacer un enlace. Entonces, están en posibilidad de hacer su 4º enlace. A uno se adiciona uno de los átomos de cloro y al otro el otro átomo de cloro. Y ya se llevó a cabo la reacción. Oxidación con permanganato de potasio.
La oxidación en frío con una solución neutra de permanganato de potasio, los alquenos se oxidan a glicoles, que son alcoholes polihidroxilados, que tienen más de un grupo OH. Entonces, tengo un alqueno, cualquier alqueno, permanganato de potasio, lo que ocurre es lo siguiente. La oxidación es de la siguiente manera. Se rompe el doble enlace carbono-carbono, se adiciona un OH a cada uno de los carbonos que formaban el doble enlace carbono-carbono y se forma el dióxido de manganeso, que es un precipitado color café. Se forma también hidróxido de potasio. Entonces veamos un ejemplo. Tengo el 1-octeno más permanganato de potasio. El doble enlace está entre el carbono 1 y 2, se rompe, se adiciona un OH a cada uno de los carbonos, se forma dióxido de manganeso y KOH. Este es un precipitado color café que nos indica que ya se llevó a cabo la reacción. La manifestación va a ser la formación de un precipitado color café. Adiciones alquenos con más de un doble enlace. Vamos a encontrar, como vimos, que habían dienos y trienos, y ya más adelante vamos a ver compuestos que hay cadenas que tienen más de 3 dobles enlaces. Cuando el alqueno tiene más de un doble enlace, es necesario una molécula de hidrógeno o halógeno por cada doble enlace según sea el caso. Entonces, ya sea la halogenación o la hidrogenación, se necesita un mol de halógeno o de hidrógeno para halogenar o hidrogenar la molécula. Entonces, en este caso que tengo 2 dobles enlaces, necesito 2 moles de cloro para halogenar la cadena carbonada. En este caso tengo 3 dobles enlaces, necesito 3 moles de hidrógeno, presencia del catalizador, en este caso platino, para formar el alcano correspondiente. Isomería. Los alquenos presentan isomería de posición, función y geométrica. Veremos cada una de ellas. Isómeros de posición, en el caso de los alquenos, son aquellos que tienen la misma fórmula molecular, pero poseen el doble enlace en carbonos diferentes. Ejemplo, el C4H8, una estructura que cumple con esa fórmula molecular, será esta que está aquí. Y otra estructura que cumple con esa fórmula molecular será la siguiente. Vemos que la posición del doble enlace está en diferente lugar. Aquí está entre el carbono 1 y el carbono 2, y en este caso está entre el carbono 2 y el carbono 3. Entonces, estos son isómeros de posición porque el doble enlace está en diferente posición. Veamos. La primera estructura, que es la del lado izquierdo, es el 1-buteno, mientras que la estructura del lado derecho es el 2-buteno. Isómeros de función. Tienen la misma fórmula molecular, pero diferente grupo funcional. Pertenecen a familias diferentes. Veamos el ejemplo que dice C6H12. Entonces, un alqueno que cumpla con esa fórmula global o molecular puede ser esta estructura que está aquí, donde tenemos 6 carbonos y el doble enlace está al centro de la cadena, entre el carbono 1, 2, 3, entre 3 y 4. Y esta estructura cumple con esta fórmula global o molecular, 6 carbonos y 3 y 2, 5 y 1, 6, 1, 7, 9 y 3 son 12. Pero también hay otra estructura que cumple con esa fórmula global o molecular y que no es un alqueno, que será el ciclohexano. Vean ustedes, tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y recuerden que cada carbono tiene 2 hidrógenos, entonces habrán 12 hidrógenos. Esta estructura, su nombre es el 3-hexeno. Y esta estructura, su nombre es un alqueno. Y esta es el ciclohexano y es un cicloalcano.
son grupos funcionales diferentes, pertenecen a familias diferentes. La isomería geométrica va a ser de la siguiente manera. Se llaman isómeros geométricos porque los átomos o grupos exhiben diferencias de orientación en torno a un doble enlace. Entonces, isómeros geométricos vamos a encontrar isómero cis e isómero trans. Cis significa del mismo lado y trans de diferente lado. Entonces, vemos esta estructura. Aquí está el doble enlace carbono-carbono, es un alqueno, pero el halógeno ocupa un lugar en el espacio y en este caso están aquí abajo del doble enlace, entonces están del mismo lado, entonces será el isómero cis y en este caso están de diferente lado el cloro, entonces será el isómero trans. Una manera de identificar el isómero cis y trans es usar nuestras manos y ponemos nuestro dedo índice, nuestro dedo medio y los dedos pulgares hacia arriba serían cis o hacia abajo. Y si uno está arriba y el otro está abajo, será trans. Entonces, en este caso, veamos. Los hidrógenos están hacia abajo y los grupos que no son hidrógenos están aquí arriba. Este será el isómero cis. Y este sería el cis 1-cloropropeno. Y este ejemplo sería, vean, están de diferente lado, ya sean los grupos que no son hidrógenos o los hidrógenos están de diferente lado, y este será el isómero trans y será el trans 1-cloropropeno. ¿Por qué? La cadena carbonada es esta. Y como tenemos que darle al doble enlace la numeración más pequeña, entonces este tiene que ser el 1, 2 y 3. Y en el 1 está el cloro. En el siguiente ejercicio me dan una estructura y me dicen, ¿hay isomería cis y trans, sí o no? O sea, isómero cis y trans, sí o no. Si tiene isomería cis trans, elabore la estructura 1, que podría ser la isomería cis. Si hubiera, tengo que dibujar la isomería cis, por ejemplo. Si tiene isomería cis y trans, elabore la estructura 2. Entonces, si sí hay una isomería geométrica, aquí dibujo el isómero cis y aquí el trans. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si ese alqueno puede presentar isomería geométrica? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer otra estructura en donde vamos a ver los enlaces que tiene cada uno de los carbonos que forman el doble enlace carbono-carbono. Entonces voy a hacer esta. Entonces, los carbonos que forman el doble enlace carbono-carbono, uno lo puse en color azul y otro en color rojo. Entonces veamos el carbono azul. Tiene unido a él un metil, o sea, un CH3 y un hidrógeno. Los grupos unidos a él son diferentes. O sea, este es un metil y este es un hidrógeno. Son dos grupos diferentes. Veamos el carbono rojo. Tiene unido a él un hidrógeno y un metil, o sea, un CH3 y un H. Entonces, este grupo es diferente a este. Entonces, como ambos carbonos tienen grupos diferentes unidos a cada uno de ellos, entonces voy a decir que sí presenta isomería geométrica del tipo cis y trans. Entonces, tengo que dibujar la primera estructura. Entonces, dibujo la primera estructura y dibujé el isómero cis. Vean, del mismo lado están los grupos CH3 y los hidrógenos. Y en el otro voy a dibujar la estructura 2, que será el isómero trans. Vean, está de diferente lado el metil y de diferente lado el hidrógeno. Hagamos el siguiente ejercicio. Me dan nuevamente una estructura de un alqueno y me tengo que decir si hay isomería cis y trans y dibujarla si hubiera. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a ponerle a este sus enlaces y a este sus enlaces separados, no en una sola línea, no que separados, y voy a hacer lo siguiente. Entonces, este está en azul y este en rojo. Entonces está en azul. Veamos qué grupos tiene unidos a él el carbono azul. Tiene un metil y un hidrógeno. Son diferentes. El hidrógeno es diferente al metil. Son dos grupos diferentes. Veamos el carbono rojo. Tiene un hidrógeno y tiene un propil. Son dos grupos diferentes. Entonces, como
este tiene dos grupos diferentes unidos a él y este tiene dos grupos diferentes unidos a él, sí va a presentar isomería geométrica del tipo cis y trans. Entonces voy a dibujar la primera estructura y voy a dibujar el isómero cis. Vean, están del mismo lado los hidrógenos y los grupos diferentes al hidrógeno están del mismo lado. Y aquí voy a dibujar el isómero trans. Entonces vean, los hidrógenos están de diferente lado y los sustituyentes, que son grupos alquilos, están de diferente lado. Veamos la siguiente estructura y tengo que decir si presenta isomería del tipo geométrico cis y trans. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle sus enlaces a los carbonos del doble enlace con esta otra estructura. Entonces, este carbono lo puse en azul y este en rojo. Entonces, veamos. Pues. El carbono azul tiene un grupo etil unido a él y aquí abajo un grupo etil. Estos dos son iguales. Aquí no va a haber isomería cis y trans porque tienen grupos iguales. Veamos el rojo, tiene un hidrógeno y un metil. El hidrógeno es diferente al metil. Entonces, aquí sí son diferentes, pero el hecho de que el carbono azul tenga dos grupos iguales a él, ya no voy a encontrar isomería del tipo cis y trans. No puedo dibujar un isómero cis y un isómero trans. Entonces voy a poner no. No puedo hacer un dibujo aquí que sea el cis y aquí el trans, porque no va a presentar isomería cis y trans. Alquinos. Son hidrocarburos con al menos un triple enlace carbono-carbono. El alquino más sencillo es el acetileno, que es el que es dos carbonos, triple enlace, y cada carbono solo tiene unido a él un hidrógeno. La representación general de los alquinos es un carbono triple enlace carbono. Su fórmula general CnH2n-2. Los alquinos tienen dos hidrógenos menos que los alquenos para formar el triple enlace. La hibridación que van a presentar es una hibridación del tipo sp. Van a haber dos orbitales sp que forman un enlace sigma y dos orbitales p que son puros que forman dos enlaces pi. Entonces, de los enlaces, dos son P, que son puros, que van a formar un enlace pi, y aquí va a haber otro enlace pi, y un enlace sigma, que van a ser de los orbitales híbridos. Nomenclatura. En la nomenclatura común, los alquinos se pueden nombrar como derivados del alquino más sencillo, que es el acetileno. Entonces, aquí en rojo está el acetileno. Entonces, el más pequeño de todos es el acetileno. Cuando vemos esta estructura, está el acetileno y un metil. Entonces, se llamará metilacetileno. Aquí tengo el acetileno y un etil. Entonces, lo mencionaré etilacetileno. Aquí tengo al acetileno, vean ustedes, y aquí tengo un etil y un etil. Entonces, se va a llamar dietilacetileno. Aquí tengo el acetileno y una cadena de 3 átomos de carbono, entonces se llamará N-propilacetileno. En la siguiente estructura, aquí tengo el acetileno, aquí tengo un etil y aquí un metil. Como son dos grupos diferentes, los voy a mencionar en orden alfabético, entonces se llamará etil-metil-acetileno. La siguiente estructura, aquí está el acetileno en rojo y aquí hay un isopropil, entonces se llamará isopropilacetileno. Sistema WICPA. El procedimiento para dar nombre a los alquinos es igual al que se utiliza para los alquenos. Primero identificamos la cadena más larga que contenga a los carbonos que forman el triple enlace carbono-carbono. Y vamos a numerarla de manera que al triple enlace, a los carbonos que forman el triple enlace, le toque la numeración más pequeña. Para indicar la presencia del triple enlace en el compuesto se usa el sufijo ino y debe agregarse a la raíz del alcano básico. Entonces, en esta tabla tenemos algunas estructuras, su nombre común que vimos anteriormente y ahora el nombre WICPA. Entonces, el de 2 átomos de carbono es el etino en WICPA. El metilacetileno en común será el propino, vean, 1, 2 y 3. El de 4 átomos de carbono será el 1-butino. Aquí está el triple enlace. El de 4 átomos de carbono, pero el triple enlace está en el centro de la cadena, será el 2-butino. El N-propilacetileno,
que era su nombre común, aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5, será el 1-pentino en WICPA. El de 5 con el triple enlace en esta posición será el 2-pentino. Y el isopropil acetileno será la cadena más larga, 1, 2, 3, 4, y en el carbono 3 tengo al metil, entonces se llamará 3-metil 1-butino. Hagamos los siguientes ejercicios. Dice, escribe el nombre común y WICPA de la siguiente estructura. Entonces, tengo esta estructura y busco, solo hay una cadena, entonces numero de manera que al triple enlace le toque la numeración más pequeña, los carbonos del triple enlace. Entonces, aquí voy a numerar, aquí está como es el nombre común, aquí tengo al acetileno, entonces tengo un etil y un metil. Entonces, orden alfabético, aquí tengo el etil, aquí el metil, entonces será etil, metil, acetileno. En WICPA va a ser de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5 será el 2-pentino. Veamos esta otra estructura. El nombre WICPA para esta estructura debo buscar la cadena más larga que contenga los carbonos del triple enlace. 1, 2, 3, 4 y 5. O aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la cadena más larga. Entonces, marco la cadena más larga, numero, de manera de darle al triple enlace la numeración más pequeña, y en el carbono 3 tengo un etil, y entre el carbono 1 y 2, el triple enlace. Entonces el nombre que daría, el alquino base es el 1-hexino, y los sustituyentes en el 3, un etil, entonces se llamará 3-etil 1-hexino. Dibuja la estructura que corresponde al siguiente nombre. Entonces dice 5-etil 3-octino. Entonces el final del nombre me dice la cadena más larga, 8 carbonos. Los numero y dice que entre el 3 y el 4 está el triple enlace. Lo coloco. Que en el 5, o sea, en este hay un etil. Entonces le pongo su etil. Ahora voy a completar los hidrógenos. Entonces, el carbono 1 le faltan 3 hidrógenos. Al 2, 2 hidrógenos. Al 3 no le falta ningún hidrógeno. Al 4 no le falta ningún hidrógeno. Al 5 le faltaba 1. Al 6, 2. Al 7, 2. Y al 8, 3. Y ya tengo la estructura del 5-etil 3-octino. Hemos llegado al final de los temas de la semana número 17.